Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz. Hoy tenemos un tema muy especial. Esto es gracias a los comentarios que nos has hecho llegar. ¿Cómo hacer el diagnóstico con las pruebas COVID? Hoy tenemos nuevamente al doctor Álvaro Saucedo, quien nos dará una excelente ponencia. ¿Cómo están todos? Soy el doctor Álvaro Saucedo. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de las pruebas COVID. Como bien sabemos, pues llevamos ya más de un año en este periodo pandémico que ha sido todo un reto para la salud pública en el mundo. Entonces, una de las herramientas más importantes que tenemos para poder establecer cuál es el diagnóstico y para poder establecer las estrategias en el tratamiento de pacientes es precisamente la identificación del virus o saber si el paciente ha contraído la enfermedad. Entonces, tenemos diferentes tipos de pruebas para establecer este diagnóstico. Hay unas pruebas que son con validez y con fines epidemiológicos y hay otras pruebas que son más bien con importancia clínica, aunque con un significado muy técnico. Y a lo mejor hay algunas otras pruebas que son de gran importancia para la salud pública porque son a lo mejor pruebas que en decisiones clínicas sirven para saber cuándo podemos retornar a nuestras actividades, cómo reactivar la economía, que ha sido todo un tema dentro de esta pandemia que ha minado mucho la economía y la vida social del mundo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las principales pruebas que existen. Existen muchas pruebas para poder identificar microorganismos. En este caso, pues estamos enfrentándonos ante un virus. Entonces, vamos a hablar de las pruebas más comunes que se utilizan en la práctica diaria y en la práctica cotidiana. Existen pruebas moleculares y pruebas rápidas, básicamente. Dentro de las pruebas moleculares, la que tiene gran validez, tanto epidemiológico como microbiológico, es la PCR, que todos conocemos o que todos le llamamos de esta manera, ¿no? La prueba PCR, ¿no? Que en realidad es una prueba en tiempo real de la reacción en cadena de una enzima que se llama polimerasa, que sirve para fraccionar el ARN de un microorganismo, en este caso el virus, y va dirigido hacia ciertas dianas de los genes del virus, ¿no? Los principales que se pueden detectar son ciertos fragmentos de este ARN viral dentro de los genes, principalmente estos 4 genes, el gen E, el gen RDRP, el gen N y el gen S, ¿ok? Entonces, esta es una prueba que tiene gran importancia porque es la prueba que se conoce como gold standard para el diagnóstico de COVID o para identificar el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las ventajas de esta prueba? Pues que tiene una especificidad casi perfecta del 99.9%, aunque sus sensibilidades no son tan altas. Sin embargo, pues tiene una buena sensibilidad. Se habla de sensibilidades entre el 70 a 75% más o menos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta prueba? Pues como lo decíamos, que tiene una gran especificidad, lo cual hace que sea una gran herramienta diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque está identificando específicamente el material genético del virus, ¿no? Otra de las ventajas es que se puede utilizar, ya lo dijimos, para hacer un diagnóstico certero y además para fines estadísticos o epidemiológicos que sirven para la toma de decisiones futuras en la salud pública, ¿no? Dentro de las desventajas, ¿cuáles son? Pues que eso es una prueba cara, ¿no? ¿Qué es lo que hace cara a la PCR? Pues que se necesita de un personal sanitario que esté altamente capacitado para realizar la prueba. La prueba se realiza a través de la toma principalmente a través de la toma de un exudado nasofaringeo o faringeo, aunque se puede encontrar en diferentes secreciones del cuerpo, ¿no? Entonces se necesita personal sanitario técnicamente capacitado para realizar la toma de prueba, ¿no? Otra desventaja es que pues, este personal debe tener un equipo de protección personal sofisticado, pues porque se están exponiendo directamente a cargas virales y estas cargas virales pues, los hacen vulnerables, ¿no? Pueden contagiarse. ¿Qué otra cosa es que pues, más o menos tarda la prueba en procesarse y en obtener el resultado utilizando una técnica adecuada entre 4 a 8 horas más o menos, ¿no? Que es también lo que la hace cara, su embalaje y transporte, ¿no? Que debe ser muy específico, ¿no?
dentro de la técnica, no es el objetivo de esta plática, pero dentro de la técnica para la toma y el procesamiento de la muestra, pues hay ciertos lineamientos que nos señalan cómo debe ser tomada, cómo debe ser embalada, etiquetada, transportada y procesada dentro del laboratorio. Además que se deben de utilizar equipos sofisticados para procesar esta prueba, se llaman termocicladoras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace cara a esta prueba, ¿no? Aunque tiene una gran especificidad, lo cual lo hace que es una prueba con alto valor diagnóstico, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos las pruebas rápidas, ¿no? Que estas pues, se desarrollaron pues más o menos como en el primer tercio de la pandemia, porque pues evidentemente lo importante era identificar la cadena de ARN del virus, ¿no? Y ya después de haberla identificado, entonces ya se generan este tipo de pruebas, ¿no? Tanto la prueba de antígenos como la prueba de anticuerpos, que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Estas pruebas de antígenos se pueden procesar a través de métodos de ELISA, principalmente, o métodos de inmunocromatografía, ¿no? Que son principios relativamente sencillos en biología molecular, pero bueno, que hacen precisamente que sean un poco más económicas, ¿no? Estamos hablando de que una prueba PCR aproximadamente tiene un costo de unos $200 a $300 contra pruebas rápidas que tienen un costo más o menos de $10 a $20, ¿no? En el mercado, dependiendo de las diferentes marcas comerciales que existen, ¿no? Entonces, ¿qué se hacen con las pruebas de antígenos y anticuerpos? Pues en una prueba de antígenos lo que se detecta es el antígeno que expresa el virus, ¿no? Un antígeno es una parte del virus que el virus va a expresar y que se utiliza para detectarlo, ¿no? ¿Cuál es el principal antígeno que se detecta en el virus? Es la proteína S, que es esa forma que le da al virus de espícula o de corona, ¿no? De hecho, esa es la traducción de la proteína S, es spike, ¿no? Entonces es esa espícula que expresa el virus a través de su membrana y es el principio que se utiliza para detectarlo. Y la prueba de anticuerpos, que, ojo, vamos a hablar más adelante de esto, pero en la prueba de anticuerpos no se está detectando el virus, más bien se está detectando los anticuerpos que el huésped, en este caso el ser humano, genera en contra de un virus específico que se está buscando, ¿no? Y el principio de la inmunocromatografía, pues básicamente para que todos lo puedan entender y yo creo que es muy común, es como una prueba de embarazo, ¿no? Las pruebas de embarazo utilizan este tipo de principios, ¿no? A través de un pequeño cassette se corre una muestra ya sea de sangre o del líquido donde se tomó la muestra y a través de afinidades, mediante unas bandas que tienen estos cassettes o estos kits, se corre para que siempre debe de existir un control que le dé validez a esta prueba y en caso de que sea positiva, pues te va a marcar si está detectando antígenos, va a marcar el test positivo, o si está marcando anticuerpos, pues los anticuerpos que se estén produciendo, ¿no? Pueden ser los anticuerpos IgM o los anticuerpos IgG, que más adelante vamos a hablar sobre este tipo de anticuerpos, ¿no? Entonces, básicamente, son las pruebas en el mercado que todos tenemos, que todos conocemos y que ya se han hecho muy comunes, ¿no? Entonces, aquí la importancia que hay que saber en torno a estas pruebas es que una es que siempre deben de ser interpretadas por médicos, ¿no? Por personal de salud que esté debidamente capacitado, porque si no, se sesgan, ¿no? Y entonces pierden su validez clínica y su validez estadística, ¿no? Entonces es importante que siempre estén indicadas por un médico y también interpretadas por un médico. Muy bien, entonces, ¿cómo interpretamos estas pruebas que existen en el mercado? Ya lo platicábamos, ¿no? Tenemos esta gráfica que es relativamente común, la hemos visto en varios resultados de pruebas, ya muchos laboratorios lo que hacen es colocar esta gráfica que es muy esquemática para saber en qué momentos es cuando tengo que realizar las pruebas y en qué momentos es cuando puedo detectar ya sea el virus o ya sea los anticuerpos que se están produciendo dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces tenemos esta gráfica donde nos está hablando sobre el inicio de los síntomas, que es esta línea punteada en color rosa, ¿no? Y entonces tenemos el periodo de exposición al virus, que se habla que es un periodo de exposición de 7 a 14 días, más o menos, ¿no?
Y tenemos el periodo de presentación de los síntomas, que esto puede ocurrir entre el día 4 y el día 12 aproximadamente en la gran mayoría de los pacientes, aunque la exposición, pues evidentemente se habla que uno tiene el riesgo de desarrollar la enfermedad o de contagiarse del virus sin desarrollar enfermedad hasta 14 días previos a que uno puede detectar el virus o iniciar con síntomas, ¿no? Entonces, estas 2 semanas previas es cuando uno pudo haber estado expuesto a este nuevo virus, ¿vale? Entonces, si hablamos que más o menos entre el día 4 y el día 12, uno puede empezar a detectar el virus a través de una prueba que se llama prueba PCR, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento es cuando la replicación viral se encuentra más activa y entonces es cuando podemos indicar que se realice una prueba PCR, ¿no? Ojo que, si se dan cuenta, es esta curva morada, ¿no? Si se dan cuenta, si yo me alejo más del periodo en el que inicio la sintomatología, hay menos probabilidad de que yo detecte material genético del virus, ¿no? Entonces, se habla que si yo tomo una muestra PCR, a pesar de que tiene especificidades muy altas, en los primeros días de exposición al virus, tengo baja probabilidad de detectar una adecuada carga viral y entonces que esta prueba sea positiva, ¿no? Entonces hablamos de algunos términos, ¿no? Falsos positivos o falsos negativos, ¿no? ¿De qué depende que esto sea un falso negativo, por ejemplo? Uno es que la técnica para la toma de la muestra no sea adecuada, por ejemplo, ¿no? Otro es que no se detecte una carga viral elevada, ¿no? Para que al momento de procesar la prueba se detecte el virus. Otro es que el aseguramiento de la muestra, es decir, el embalaje, la muestra se guarde de manera correcta, no sea adecuado. Otro es que el transporte no sea adecuado, ¿no? Porque puede ser que mientras este transporte debe ser a través de se llama red de frío, ¿no? A una temperatura especial. Si se rompen estas cadenas, entonces hay alta probabilidad de que esta prueba me dé un falso negativo, ¿no? Otra es el mal etiquetado de las muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que cuidar muy bien esto, ¿no? De tal manera que, ¿cuándo hacer una prueba PCR? Si estamos hablando es que yo tuve un periodo de exposición de 1 a 14 días, ¿cuándo hacer la prueba, ¿no? Hablamos que la mayor replicación viral ocurre entre el día 4 y el día 12 aproximadamente, entonces la recomendación ya para cuestiones prácticas es hacer una prueba entre el día 5 y el día 7 de que uno tuvo contacto con un paciente que sabemos que ya es positivo para COVID y entonces en ese momento sí hay una mayor probabilidad de que yo encuentre el material genético del virus. O cuando un paciente inicia con síntomas. En el momento en el que el paciente inicia con síntomas de definición operacional de caso sospechoso para COVID, en ese momento es un momento adecuado porque estamos muy cerca de la meseta de la viremia, pues, o de la generación de cargas virales dentro del cuerpo, ¿no? Entonces ese será un buen momento para realizar una prueba PCR y que cumplamos con las especificaciones técnicas de esta prueba, ¿no? Con esa sensibilidad y esa especificidad descrita, ¿no? ¿Cuándo hacer una prueba de antígenos? Pues en la prueba de antígenos más o menos se establece que un buen momento para hacerlo es más o menos entre el día 10 y el día 12 de exposición, aunque se habla que desde el día 7 se puede hacer una prueba de antígenos, ¿no? Ojo que ya habíamos platicado que en la prueba de antígenos no se está detectando el material genético del virus, sino se está detectando esta proteína o principalmente están dirigidas contra esta proteína S que hablábamos del virus y la ventaja de esta prueba pues es que el resultado es muy rápido, ¿no? Incluso otra cosa que no habíamos platicado, la ventaja de hacer pruebas rápidas es que pues, son menos costosas, no se necesita de personal técnicamente capacitado, incluso hay lugares donde son autotest, ¿no? El mismo paciente se puede hacer un test de antígenos. Evidentemente esto disminuye su sensibilidad y su especificidad por cómo estamos tomando la muestra, pero bueno, son herramientas que
para fines prácticos dentro de una pandemia o dentro de esta pandemia, pues han sido herramientas muy valiosas para poder establecer diagnósticos, ¿no? Entonces, esta prueba de antígenos más o menos puede darnos positivo entre el día 7 y el día 10 de exposición, o evidentemente cuando uno ya tiene síntomas, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente como es una prueba que depende de cargas virales visibles en las vías respiratorias, porque es donde principalmente se toma, entonces solamente la encontraremos al inicio de la presentación de los síntomas, debido a que pues, posteriormente las cargas virales se van hacia otras regiones del cuerpo. Entonces es difícil encontrarla en otro momento, ¿no? ¿Qué otro tipo de pruebas existen? Existen las pruebas rápidas de anticuerpos, ya lo platicábamos, ¿no? ¿Cuándo hacer una prueba de anticuerpos? Una prueba de anticuerpos se debe de realizar en el momento en el que el cuerpo empieza a producir anticuerpos en contra del virus, ¿no? Esto lleva un proceso que es un poco complejo dentro del cuerpo humano, pero básicamente dentro del cuerpo humano empiezan a existir anticuerpos circulantes de manera periférica en el suero entre el día 7 y el día 10 posterior al inicio de los síntomas, ¿no? O a partir de que el sistema inmunológico identificó carga viral o fracciones del virus dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, entre el día 7 y el día 10 aproximadamente es cuando se empiezan a producir anticuerpos. Los primeros anticuerpos que se empiezan a producir, aunque son muy inespecíficos, son los anticuerpos IgA y los anticuerpos IgM. Entonces, más o menos es el periodo en el cual nos puede dar positividad, ¿no? Hablábamos que esos anticuerpos IgM, que son a los que están dirigidos algunas pruebas, se pueden encontrar más o menos entre el día 5, el día 7, y de ahí mantenerse y después empezar a disminuir, ¿no? Entonces, cuando yo hago una prueba rápida de anticuerpos y detecto anticuerpos IgM de manera temprana, quiere decir que estamos hablando de enfermedad reciente, ¿no? Estamos hablando más o menos de que ese paciente se encuentra en la primera semana o las primeras 2 semanas de inicio de los síntomas o de cargas virales presentes en el cuerpo, ¿no? Y posteriormente, ya más adelante, se producen los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de memoria, son los anticuerpos que se van a mantener un periodo de tiempo más largo y que se pueden detectar más o menos, ya lo platicábamos, entre el día 7 y el día 10 más o menos de inicio de los síntomas, aunque ojo que hay que ver cuándo son las mesetas, ¿no? A estas mesetas se les llama como seroconversión, ¿no? Que es cuando ya yo en mi cuerpo tengo la suficiente cantidad de títulos de anticuerpo en sangre periférica para saber que ya mi cuerpo produjo y están siendo detectables estos anticuerpos en sangre periférica, ¿no? O en suero, ¿no? Entonces, más o menos eso ocurre entre el día 14 y el día 21 de post-exposición o post-inicio de síntomas, ¿no? ¿Y cuánto se van a mantener estos anticuerpos? La verdad es que todavía no está bien identificada esta parte. Tenemos de alguna manera poco tiempo de conocer cómo se comporta este virus, estamos hablando de un poquito más de un año. Sin embargo, si hacemos analogías con los coronavirus estacionales que ya conocemos, que son 4, que provocan resfriados comunes, se sabe que pueden tener presentación o pueden tener títulos de anticuerpos entre 1 y 2 años posteriores a la exposición al virus, ¿no? Entonces, podemos encontrar anticuerpos IgG presentes en sangre, más o menos de 1 a 2 años posteriores a esto, ¿no? Se hablaba al inicio de que estos anticuerpos pues, no iban a permanecer en sangre, que solamente se tenía una inmunidad registrada de 8 a 12 semanas, aproximadamente 3 meses. Sin embargo, ya hay registros de pacientes que han conservado anticuerpos hasta 9, 10 meses y de manera teórica se podría pronosticar que esos títulos de anticuerpos van a permanecer en el cuerpo por un periodo, como ya les platicaba, entre 1 y 2 años, ¿no? Eso habría que analizarlo más adelante conforme se esté comportando este nuevo coronavirus, ¿no? Y por lo que ya sabemos con, por ejemplo, el SARS-CoV-1 que se presentó a principios de la década pasada, que también generó un brote pandémico en Asia, más o menos fue el tiempo que duraron los anticuerpos en ese tipo de pacientes, entre 1 y 2 años. Vamos a hacer un
pequeño paréntesis para entender un poco sobre la inmunidad. Vamos a hacer una intervención aquí muy breve y muy superficial sobre cómo es que se produce, cómo es la producción de todos estos anticuerpos que son los que van a detectar las pruebas, ¿no? Tenemos aquí a nuestro coronavirus, SARS-CoV-2, y entonces este coronavirus entra en el cuerpo humano a través de las vías respiratorias y es detectado por las células del cuerpo humano. Supongamos que este es un neumocito, ¿no? Que es una célula que está en los pulmones y entonces va a introducir a este coronavirus a través de unos receptores que utilizan en común, que ya tenemos los seres humanos, que son estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, introduce la célula del cuerpo humano a este coronavirus a través de ciertos receptores, no vamos a entrar en detalles con eso, y una vez adentro, el virus, que es muy inteligente, utiliza los propios mecanismos celulares que tienen nuestras propias células para darle señales a nuestras células y decirles, ¿sabes qué? Ahora vas a producir las proteínas que yo necesito para vivir y para reproducirme. Ingresa, utiliza estos propios mecanismos de la célula y empieza a producir muchos citosomas o endosomas con información genética ya del virus, ¿no? Y entonces empieza a producir todas las proteínas que el virus necesita para reproducirse y para que se incremente la carga viral. Y entonces aquí van a ocurrir, dentro de muchos procesos, dos importantes que son los que nos interesan para entender esta parte, que es es producir las proteínas necesarias para que el virus, al momento de excretarse de la célula, pues incremente la carga viral e incrementen las partículas virales, y estas partículas virales a su vez van a ir a infectar otras células del cuerpo humano. Pero aquí existe un proceso importante que es mediante el cual se van a generar también receptores específicos, principalmente de la proteína S del virus, que hablábamos que es esa proteína Spike, ¿no? Y entonces las va a empezar a presentar la célula del cuerpo humano hacia su superficie de membrana, ¿no? Y entonces, al momento que las empieza a presentar en su superficie de membrana, va a llegar nuestro sistema inmunológico ya innato, que es el que nos defiende contra todas las infecciones, y siempre está sensando o siempre está identificando qué es lo que está pasando dentro del cuerpo humano. Y esta respuesta inflamatoria o respuesta inmunológica está mediada por algo que se llaman células T, ¿no? Son linfocitos T, y quien participa principalmente en esto es el linfocito TCD8. Entonces llega, sensa estas proteínas de membrana que está expresando el neumocito y entonces empieza a enviar señales, ¿no? Y le dice al neumocito, ¿sabes qué? Estás produciendo proteínas que no son nuestras, son proteínas de un agente extraño, en este caso el coronavirus. Y entonces al momento de darse cuenta que estas proteínas no son propias, sino son de un agente externo, empieza a generar señales para empezarnos a proteger contra este agente externo. Y entonces lo que hace es empieza a generar estas señales y las va a llevar a otras células que se encuentran dentro del cuerpo, que son células igual de la inmunidad natural o de la inmunidad innata. Tienen diferentes nombres dependiendo de la región del cuerpo donde se encuentren, pero básicamente son macrófagos o células dendríticas o células natural killer, diferentes tipos celulares, ¿no? Entonces este macrófago va a identificar estas señales que está emitiendo el linfocito TCD8 para decir, ¿sabes qué? Estos mecanismos que está utilizando la célula están produciendo partículas que no corresponden a las ya conocidas dentro del cuerpo humano, ¿no? Y aquí va a ser el macrófago, lo que va a hacer es presentar estas partículas hacia otro tipo de células, también conocidos como linfocitos TCD4, para que a su vez este linfocito TCD4 vaya hacia otras regiones del cuerpo que se llaman ganglios, o vaya a la médula ósea y encuentre linfocitos B para que estos linfocitos, y a su vez estos linfocitos T, CD4, le van a mostrar a este linfocito B estas partículas para que a su vez el linfocito B genere ya anticuerpos.
Este es básicamente un proceso sencillo, yo se lo estoy explicando de una manera muy rápida, pero es un proceso que requiere de gran complejidad para que se generen los anticuerpos. Y a su vez también estos macrófagos, una vez que ya identificó esta señalización que le está mostrando el linfocito TCD8, no nada más va a presentar estas partículas a los linfocitos TCD4, sino también una vez que las está identificando, se va a ir en contra de las partículas que ya se encuentran libres en el cuerpo para empezarlas a atacar, ¿no? Y a defendernos contra esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar de que el virus entra a la célula y se generen anticuerpos? Ya lo habíamos dicho, más o menos entre 7 y 10 días, ¿no? Es por eso que estas pruebas rápidas que hablábamos, pues necesitan hacerse en este periodo de tiempo, ¿no? ¿De qué depende este proceso que sea eficiente o no eficiente? Pues una de las situaciones importantes es conocer el periodo de incubación del virus, ¿no? Ya hablábamos que el periodo de incubación del virus va entre 4 y 12 días en promedio, y hablamos de un periodo que se llama periodo de ventana, que es el tiempo en el que pasa este proceso y entonces el virus está infectando a la célula, pero nadie está reconociendo que este proceso es extraño o es ajeno al cuerpo humano. Y hablando de coronavirus, este proceso o periodo de incubación es un periodo largo, que más o menos le lleva al cuerpo 7 días, y al ser un periodo largo, pues eso permite que el virus se aproveche de este tiempo para elevar sus cargas virales. Y al hacer cargas virales altas, pues hay mayor probabilidad de que la enfermedad se agrave o de que la enfermedad ya no establezca estos procesos para que el sistema inmunológico lo reconozca y entonces esta respuesta sea menos eficiente. Entonces hablamos de una respuesta inflamatoria tardía, y al ser tardía, cuando ya el cuerpo se da cuenta que esta gran invasión lo sobrepasó, entonces esta respuesta inflamatoria se vuelve desorganizada y empieza a haber algo que se llama o que conocemos en biología molecular como tormenta inmunológica o tormenta de citocinas, y al ser tan desordenada es lo que provoca que se presenten todas las complicaciones relacionadas con el coronavirus, ¿no? Y a lo mejor por eso de manera teórica y también clínica se utilizan algunos fármacos esteroideos para que esta respuesta inflamatoria no sea tan desorganizada, que ojo, solamente se deben utilizar estos fármacos en pacientes con enfermedad grave, ¿no? Que es donde se ha demostrado este beneficio, y no hacerlo de manera temprana cuando estos procesos no están siendo identificados por el cuerpo, porque de nada van a servir, ¿vale? Entonces básicamente esto es lo que va a pasar, y nuestro objetivo dentro de esto es reconocer estos anticuerpos que se están generando dentro del cuerpo para que ahí sea donde actúen nuestras pruebas rápidas para detectar esos anticuerpos, ¿vale? Y saber qué tan eficiente ha sido esta respuesta y si yo ya tengo inmunidad en contra del virus, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que uno tenga anticuerpos o no anticuerpos? Pues mucho depende de básicamente estas tres variables. Uno, el periodo de incubación del virus, ya lo hablábamos. Otro, la carga viral, ¿no? A mayores cargas virales, mayor probabilidad de enfermedad grave. A menores cargas virales, menor probabilidad de enfermedad grave, ¿no? Esta parte es muy importante porque aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Si la carga viral es baja, es decir, yo estuve expuesto con un paciente y utilicé mi equipo de protección personal y entonces mis cargas virales fueron bajas, esto va a hacer que esta respuesta inflamatoria sea un poco más rápida y un poco más eficiente, y entonces no desarrolla enfermedad grave y de manera más temprana encuentre títulos de anticuerpos que sean más eficaces para lograr neutralizar a todas estas partículas virales. Y a una respuesta, o más bien a una carga viral elevada, pues hace que este tipo de cadena o de cascada de inflamación se vea más retrasada, ¿no? Y entonces se vuelve menos eficiente. ¿Qué más hace que esto sea menos eficiente? Pues periodos de inflamación crónica, como conocemos a las enfermedades crónico-degenerativas, ya sea la obesidad, la diabetes, o pacientes que se encuentran inmunosuprimidos, como los pacientes con algunas infecciones virales crónicas, como es el VIH o la hepatitis,
o pacientes con inmunosupresión, una inmunosupresión que se hace o que se induce en pacientes con cáncer, por ejemplo, o con enfermedades inmunológicas, ¿no? Entonces, todo esto puede condicionar para que un paciente pueda tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, ¿vale? Muy bien, entonces, regresando con nuestra gráfica inicial para conocer la interpretación y para generar algunas conclusiones, ¿no? Siempre a los clínicos, a los que nos dedicamos a ver pacientes y en el contexto de coronavirus, siempre te dicen los pacientes o la gente que está interesada en estos temas, cuál es la mejor prueba, cuál es la peor prueba. Básicamente no es que exista una prueba idónea o ideal. Lo que debemos de conocer es en qué momento se debe hacer cada prueba y cuál es el objetivo de realizar dicha prueba, ¿no? Si yo quiero una prueba diagnóstica que tenga una alta certeza, es decir, una especificidad muy adecuada, voy a hacer PCR, ¿no? Y la PCR la voy a realizar en pacientes en los cuales ya presenten síntomas respiratorios o hayan tenido contacto con algún paciente que sea caso confirmado o caso sospechoso para SARS-CoV-2 y que se encuentre fuera de este periodo de ventana del que hablábamos, es decir, aproximadamente entre el quinto y séptimo día, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica para PCR, es una gráfica que incluso se lleva a semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hablábamos, la prueba PCR detecta el material genético del virus, el ARN, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar material genético del virus? Básicamente en cualquier secreción del cuerpo, ¿no? Principalmente las pruebas PCR se realizan ya sea en exudados, faringios o nasofaringios, aunque también se puede encontrar. Y bueno, obviamente los exudados laringios o nasofaringios lo que buscan son secreciones respiratorias, ¿no? Pero también se puede encontrar en saliva, es decir, también hay pruebas en las que se pide al paciente que escupa saliva para detectar detectar el material genético del virus, ¿no? ¿Dónde más lo puede encontrar? En secreciones bronquiales, ¿no? Es decir, ya sea que yo le pida al paciente que expectore y tener una muestra de esputo, o puede hacer también lavados bronquiales o biopsias de tejido pulmonar para detectar material genético del virus, ¿no? Pero ¿dónde más puede encontrar material genético del virus? Lo puede encontrar en la sangre, ¿no? También se puede encontrar en las heces fecales, en periodos muy largos de tiempo. Se puede encontrar en otro tipo de secreciones, como es en las heces fecales o en el líquido seminal, por ejemplo. Y entonces hay diferentes pruebas que se han realizado, ¿no? Incluso hay una propuesta de una prueba de test que se hace en pacientes donde iterativamente se han dado falsos negativos, ¿no? Es decir, aquel paciente que desarrolla sintomatología, le hacen PCR, da negativo. Estuvo en contacto con un paciente caso confirmado, da negativo. Se hospitaliza por enfermedad grave, da negativo. Y se pueden buscar restos del ARN del virus en otro tipo de muestras, ¿no? Como en las heces fecales, por ejemplo, como en el líquido seminal, en tejido cerebral, en líquido cefalorraquídeo, en orina también hay descrito. Sin embargo, bueno, va perdiendo sensibilidad y especificidad de este tipo de pruebas. Entonces, lo práctico y lo aceptado y lo que tiene validez epidemiológica es hacer pruebas PCRs en secreciones bronquiales o en exudados faringios o nasofaringios. Y en largos periodos de tiempo se pueden encontrar en otro tipo de secreciones del cuerpo. ¿Cuándo hacer pruebas de antígeno? Básicamente la prueba de antígeno, que ya hablábamos que la ventaja es que te da un resultado rápido y que se requiere de poca capacitación o de personal sin un entrenamiento técnico específico, básicamente se debe de hacer al inicio de los síntomas para tener una alta probabilidad de detectarla, ¿no? ¿Cuándo hacer pruebas de anticuerpos? Ya hablábamos que esta seroconversión ocurre alrededor del día 12-17, con un promedio en el día 14. Entonces, ¿cuándo hacer pruebas de detección de antígenos? En estas fechas, la recomendación es que se haga después del día 10, preferentemente entre el día 14 y el día 21. Y aquí, ojo, buscar qué tipo de anticuerpos estamos detectando, ¿no? Si son los anticuerpos IgM, que eso me habla de enfermedad reciente, ¿no? De acuerdo a esta curva,
o si son anticuerpos IgG. Y aquí, bueno, aclarar otra situación. Los anticuerpos IgG son anticuerpos que pueden permanecer por largos periodos de tiempo, es decir, pueden generar memoria inmunológica y entonces mantenerse ahí hasta por periodos prolongados de tiempo. Hablábamos de entre 1 y 2 años, ¿no? Y esto pues me permite saber que ya tengo anticuerpos neutralizantes y ya no podría contagiar y ya no podría yo contagiarme en contra de este virus, ¿no? Y además este tipo de anticuerpos, aunque no se expresen, porque muchas veces en el cuerpo las preguntas muy recurrentes de los pacientes es ¿por qué me hice una prueba de anticuerpos y salí negativo? A pesar de que tuve una prueba PCR o una prueba de antígenos positivo, pues una explicación podría ser que sí generé anticuerpos, sin embargo este título de anticuerpos fue bajo la forma en la que el cuerpo está generando memoria inmunológica es a través de linfocitos T o de linfocitos B, y esa memoria inmunológica se va a reactivar en cualquier momento cuando volvamos a tener exposición al virus, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Que no tuve la capacidad de generar anticuerpos debido a inmunosupresiones importantes, entonces por eso no generé anticuerpos, ¿no? O también puede pasar que mi inmunidad natural o mi inmunidad mediada por células T no tuvo la necesidad de desperdiciar o de generar anticuerpos, ¿no? Ya que fue muy eficiente al inicio y entonces no pude yo detectar títulos de anticuerpos. Sin embargo, a lo mejor si le doy tiempo, puedo encontrar estos anticuerpos, a lo mejor no dentro del día 14 y del día 20, sino a lo mejor cuando se determinan por un perfil de anticuerpos después de un periodo de 4 a 6 semanas aproximadamente. Entonces, a lo mejor puedo realizar otra prueba de detección de anticuerpos en aproximadamente 4 a 6 semanas y entonces tener más probabilidades de detectar estos mismos anticuerpos, ¿vale? ¿Qué otra es las preguntas muy comunes de los pacientes, sobre todo cuando se hacen pruebas cuantitativas? Porque, bueno, también no habíamos hablado de que los anticuerpos se pueden detectar a través de dos tipos de pruebas cualitativas, como son los kits que platicábamos, donde solamente me dicen, de acuerdo a un punto de corte que utilizan las pruebas, me dicen si son positivas o negativas para cierto tipo de anticuerpos, o también hay pruebas cuantitativas que me dicen o me hablan de cierto título de anticuerpos que existe. Es muy común que los pacientes pregunten, ¿por qué yo hice un bajo título de anticuerpos o hice un alto título de anticuerpos? Pues eso depende de diversas situaciones, ¿no? Una es, ya lo hemos platicado, la carga viral a la que estuve expuesto, ¿no? Otra es qué tipo de enfermedad desarrollé, si desarrollé enfermedad leve o si desarrollé enfermedad grave. Otro es el tiempo a partir del cual inicié síntomas o tuve contacto con el virus y realicé la prueba, ¿no? Esto quiere decir que a lo mejor voy a encontrar títulos de anticuerpos más elevados cuando tuve una exposición temprana al virus y no desarrollé síntomas. ¿Por qué? Porque tuve un título, o más bien tuve una carga viral baja y entonces eso le permitió a mi cuerpo desarrollar un título de anticuerpos elevado. ¿Por qué? Porque fue muy eficiente mi inmunidad mediada por células T y eso puede dar una explicación de por qué mi título de anticuerpos es mayor, ¿no? Aquellos pacientes que desarrollan enfermedad grave, ya lo habíamos platicado, son esos pacientes que tienen, lo conocemos como anergia, ¿no? O tienen inmunosupresión y entonces no tienen la capacidad de desarrollar anticuerpos de manera tan eficiente como pacientes que no tienen estos periodos de inflamación crónica como son las enfermedades crónico-degenerativas y entonces es menos eficiente su respuesta inflamatoria y esto hace que este desarrollo de anticuerpos les lleve un mayor tiempo y por eso desarrollan enfermedad grave, ¿no? Es una de las explicaciones dentro de otras, ¿no? Entonces, básicamente, el nivel de anticuerpos no me dice si yo tengo más inmunidad o menos inmunidad en contra del virus. Simplemente lo que me dice el número frío es que a partir de ese punto de corte, estos anticuerpos ya están presentes y entonces ya me pueden defender de manera específica en contra del virus, ¿no? Y además generar memoria, como son los anticuerpos IgG, ¿no? Entonces, en conclusión, todas las pruebas son eficientes, todas las pruebas son adecuadas. Lo que hay que saber es en qué momento hago la prueba,
y cuál es la traducción que esta prueba va a hacer. Por eso es muy importante que las pruebas siempre estén indicadas por personal de salud, médicos, y que también sean interpretadas por personal de salud que son médicos. Agradecemos la participación del Dr. Álvaro Saucedo. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides suscribirte, danos like y clic a la campanita.